Es martes de Enfoques y conoceremos quién está detrás de la nueva etapa de la Compañía Nacional de Teatro. El Instituto Nacional de Medicina Genómica cumple 18 años. Rafa, ¿cómo estás? Laura Barrera, muy contento de saludarte a ti y a los amigos del auditorio en este martes. Hola, Laura Regis en la traducción de Lengua de Señas Mexicana y tenemos muchísima información que compartir. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. ¿Con qué vamos a comenzar? Con algo que nos va a hacer movernos de manera muy poética. Cadenciosa además, y algo que nos llena de orgullo porque la danza es su embajada, su talento, su pasaporte. Vamos a ver de quién estamos hablando. La primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, Valeria Mariaud, debutó en el Teatro Nacional de La Habana con la interpretación de Kitri, el papel protagónico de la obra Don Quijote con el Ballet Nacional de Cuba. Ir a bailar con el Ballet Nacional de Cuba, que es una compañía que tiene mucho prestigio en el mundo del ballet, que fue fundado por Alicia Alonso, que fue la primera bailarina absoluta, o sea, que es mundialmente reconocida. Para mí, bueno, fue como, un reto muy importante en mi carrera y claramente, pues, una oportunidad muy buena para mí, ¿no? En las funciones especiales que se realizaron el 8 y 15 de julio, la bailarina mexicana estuvo acompañada de Dani Hernández bajo la dirección de Beyoncé Valdés. Me recibieron muy bien cada terminar, la presentación, aplausos y se paraban de sus asientos al terminar la función para aplaudir. Y eso como bailarín de verdad lo agradeces porque significa que están valorando todo tu esfuerzo, todo tu trabajo. Y eso fue algo que para mí realmente con algo con lo que me quedo. Con esta participación, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de Cuba afianzan su relación artística que derivan en el intercambio de bailarines y actividades académicas, con el propósito de mejorar la preparación, enriquecer el repertorio y ofrecer espectáculos de calidad. La siguiente actividad se realizará dentro de las jornadas del Festival Internacional del Ballet de La Habana 2022, en la que participará una delegación mexicana. Noticias 22, Óscar Cortés. Sus trazos son juglares mudos de una época y su nombre está ligado a la historia de la plástica nacional. Veamos. Los trazos de Ernesto García, el Chango Cabral, son un testimonio vivo de la historia de México y el mundo. A través del dibujo y el humor, inmortalizó momentos y personajes clave del siglo XX. Su labor y talento fue tal que algunos contemporáneos le reconocían como uno de los mejores artistas plásticos de la época. De acuerdo con José Clemente Orozco y Diego Rivera, el mejor dibujante entre todos ellos. Y actualmente, memoria del mundo por la UNESCO, un ser humano considerado como genio. Desde los 12 años él era maestro de dibujo, era solicitado por todos lados por la alegría, por la gran carcajada que era estar cerca de Cabral, con sus ocurrencias, con su humor sensacional. Con el paso del tiempo, la promotora cultural Gloria Maldonado, mediante un programa de rescate de archivos, ha recuperado numerosas obras de El Chango. El Cervantino asegura, ha servido durante este proceso para dar visibilidad a la obra de un artista injustamente olvidado. Encabral a Guanajuato, ¿no? Porque no solo hubo una gran exposición en la Universidad de Guanajuato, sino una exposición de carteles, con grandes ampliaciones de sus carteles de cine en el mercado Hidalgo de Guanajuato. La Sala Miguel de la Madrid del Complejo Cultural Los Pinos abrirá sus puertas este sábado 23 de julio con la muestra El Chango en Chapultepec, Ernesto García Cabral, testigo gráfico de la historia. Exposición que da cuenta de la versatilidad del artista mexicano y que, además, demuestra su gran habilidad no solo como dibujante, sino como cronista. Sigue básicamente un orden cronológico entre personajes internacionales y nacionales. Hay personajes históricos que hay mucho político de esos momentos, pero también hay intelectuales, hay artistas, más o menos lo que, incluso hay gente de la farándula, ¿no? Como Max Linder, Gloria Swanson, Gabriel Figueroa. Una sección de la muestra hace un particular énfasis en la época del estalinismo.
Algo que recupera, que busca recuperar la exposición, es el momento en que Diego Rivera hace las gestiones ante Lázaro Cárdenas para que Trotsky pueda exiliarse en México, porque pues había una persecución frenética por parte de Stalin por el mundo entero. El chango en Chapultepec, Ernesto García Cabral, testigo gráfico de la historia, podrá verse hasta el mes de septiembre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y les platicamos que el instituto que se enfoca en el estudio de nuestra más pura esencia está de fiesta. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Es lo invisible lo que define lo que somos y es precisamente aquello que no vemos que habita nuestro organismo lo que estudia el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que cumple 18 años de labor. Este instituto tiene entre sus líneas de investigación la genética del cáncer y la genética de enfermedades psiquiátricas. Vamos a ver cómo festejó su mayoría de edad. Nosotros debemos ser el agente integrador de todo el sistema de salud y generar un nuevo paradigma de precisión que transforme hábitos, comportamientos y también modelos de atención. Con una ceremonia en el Auditorio Guillermo Soberón y la inauguración de un área de muestreo COVID-19, el Instituto Nacional de Medicina Genómica celebró su aniversario 18. Durante el evento se recordó que este instituto fue creado en 2004 por la UNAM, el CONACYT y la Fundación Mexicana para la Salud y fue pieza fundamental de la pandemia que paralizó al mundo. Continúa participando en la vigilancia genómica del virus, estudia la eficacia de las vacunas frente a las nuevas variantes. Hemos procesado más de 600,000 pruebas de COVID aquí en el instituto y eso nos pone pues prácticamente como el laboratorio más grande de detección de COVID en la Ciudad de México. Hasta ahora, la dependencia tiene 10 líneas de investigación que abarcan la genómica de enfermedades cardiovasculares, de poblaciones, la obesidad, diabetes y el análisis de datos. En la ceremonia, también se anunció la posibilidad de crear una ley sobre genética y el desarrollo de una línea de bioidentificación humana. Estimamos más de 52,000 cuerpos sin identificar en estos sitios que requieren de una respuesta del Estado mexicano. El instituto lo que se ha hecho durante estos 18 años ha sido consolidarse de inicio como una de las principales nodos de investigación en medicina genómica en Latinoamérica. Noticias 22, Karen Rivera. Muchos años más de vida y también de trabajo para el Instituto Nacional de Medicina Genómica, extraordinaria institución de la que hay que estar de verdad muy, muy orgullosos. Celebramos el arte popular mexicano con una nueva generación de creadores que dominan la técnica y los saberes artesanales de nuestra tierra. Vean esto. Con la participación de 121 concursantes, 61 mujeres y 60 hombres, fueron dados a conocer los ganadores del 9º concurso nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México, organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fomento Cultural Citibanamex y con el apoyo de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, este año, en el 2022, tuvimos para el concurso de Grandes Maestros, que es la categoría máxima de los concursos a nivel nacional, la participación de 121 personas artesanas, mayor participación que el año pasado, que fueron 106 personas artesanas. Los artesanos provenientes de 19 estados, representantes de 14 pueblos originarios del país, son reconocidos con una bolsa total que asciende a 1,588,000 pesos en 22 premios. El galardón nacional fue para un cuadro de madreperla pegada con cola vegetal, pintado con tintas translúcidas, encarado en óleo y enmarcado en arte plumario. En este caso es para una obra de Marcelino Eduardo Sánchez, él es de la Ciudad de México, de Azcapotzalco, que se llama El nacimiento de la comida mexicana. Es una obra en gran formato con una técnica que se había perdido y que él ha recuperado muy bien, que es la del enconchado. Cerámica, maderas, textiles, alfarería, lacas y trabajo en cera son parte de los materiales empleados en estas piezas, algunas de las cuales fueron reconocidas con premios especiales. Los premios especiales, que sería la siguiente categoría, es para
Teresa Romero, nahua de Veracruz, con un enredo de lana teñida en añil, y la mejor pieza de rescate antigua para Margarita Flores, otomí de Santana Tulancingo Hidalgo. El siguiente premio especial es en la mejor obra de diseño para Jeanette Zakari, purépecha de Michoacán. La ceremonia de premiación y exhibición de las piezas ganadoras del 9º Concurso Nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México se llevará a cabo en fecha próxima en el Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y la Cineteca Nacional reconoce la trayectoria del director de La Vendedora de Rosas. El cineasta colombiano Víctor Gaviria recibió la medalla Cineteca Nacional que otorga esta institución a destacadas figuras de la cinematografía internacional. Gracias por este momento, gracias por darme esta medalla que me llena de alegría de toda esa carrera, a veces también de esperas, de dificultades, de cosas sin terminar, de ideas que de pronto se van para otro lado. Muchas gracias porque para mí es la prueba, digámoslo, para mí que la necesito de que hemos sido cineastas. Esto solo fue el inicio del ciclo Realidad, Desasosiego y Belleza, que incluye también una retrospectiva sobre la obra fílmica del director, que dicho sea de paso, ha sido completamente restaurada. Todos esos cortos y mediometrajes cuentan la historia del proceso. Un proceso, o sea, no son grandes películas, pero van mostrando un proceso de cambio, de narración, de escritura de guión y sobre todo de una presencia del actor natural muy particular. El evento fue organizado por la Facultad del Cine en el marco de su 5º aniversario en colaboración con Trilce Cinema. De manera conjunta, también celebran la faceta literaria de este autor. Van a publicar 2 libros, uno sobre el cine mío, reuniendo escritores y críticos de Colombia y de México. Se va a publicar un libro de poesía y todo mío también. No han sido, digámoslo, indiferentes a mi actividad como poeta. Las películas de Víctor Gaviria trascendieron internacionalmente en un momento en el que el cine colombiano tenía muy poca visibilidad. Ahora el público mexicano tendrá la oportunidad de apreciar su obra fílmica en la Cineteca Nacional hasta el 24 de julio. Noticias 22, Julio López. Antes de la pausa, les compartimos que con motivo del 104 aniversario del natalicio de Nelson Mandela, se llevó a cabo el Festival Cultural Mandela Vive al interior del Centro de Reinserción Social Femenil de Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, con el objetivo de que las personas privadas de su libertad puedan ejercer sus derechos culturales por medio de actividades que realiza el colectivo La Letra Escarlata, impulsado por el programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura. El festival se realizó como un homenaje a la lucha de la libertad por la libertad de este activista, filántropo, político sudafricano. Y de este modo, bailarinas que participan en el ballet Tetaviacte danzaron y recordaron al hombre que se volvió inspiración y ejemplo de vida y de cambio en reclusión. Pues sí, él estuvo 27 años en la cárcel, encarcelado. Vamos a una pausa. Ayer se cumplieron 150 años del fallecimiento de Benito Juárez. En ese contexto, el doctor García Diego dedica la editorial de esta semana al artífice de las leyes de reforma con este decálogo. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Canal 22, sobre todo amigas y amigos de la historia de México. Hoy no hay mucha duda. La efeméride del mes se la lleva Benito Juárez, 50 años de fallecimiento de ese extraordinario mexicano. Tenía 2 opciones, o hacer una breve biografía o concentrarme en los momentos de su muerte. Opté por hacer una combinación, ¿sí? Y entonces haré una presentación de Juárez en 10 breves puntos, también mencionando obviamente sus últimos momentos. Juárez, como ustedes saben, nació en San Pablo Guelatao en 1806, en una familia
dentro de una comunidad zapoteca. Pronto enfrentó problemas, o más bien nació con problemas, pobreza y sobre todo orfandad. En 1818, punto número 2, se radicó en Oaxaca a los 12 años. Primero vivió en casa de la familia Maza, donde su hermana trabajaba, como se dice, en el servicio doméstico. Luego fue mozo del señor Salanueva y luego ingresó al seminario, ¿sí? Aunque se tituló de abogado ya en el Instituto de Ciencias y Letras del Estado en 1831 a los 25 años. Punto número 3. Tuvo muchos puestos, ¿sí? En el gobierno local, en el gobierno municipal, en los ramos de política, en los ramos de justicia. Incluso llegó a ser gobernador entre 1847 y 1852. Punto número 4. Fue destituido y exiliado por el último gobierno de Antonio López de Santana, el conocido como la dictadura de Santana. Se radicó en La Habana y sobre todo en Nueva Orleans. Punto número 5. Regresó a México a luchar con la rebelión de Ayutla en forma, vamos a decirlo, anónima. Se presentó como si fuera un soldado raso ante los jefes de la rebelión de Ayutla. 6. Fue miembro del gabinete de Juan N. Álvarez, ¿sí? Estuvo ahí, en la Secretaría de Justicia, sacó la Ley Juárez, 1855, contra los fueros eclesiásticos y militares. También fue otra vez gobernador de Oaxaca, 1856-57. 7. Fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuando el presidente Comonfort desconoció la nueva Constitución de 1857, Juárez, en tanto presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ausencia de vicepresidente, no lo había, asumió el Poder Ejecutivo. 8. Guerra de Reforma o Guerra de 3 años, 1858-1860, la mayor parte del tiempo lo pasó en Veracruz, lanzó las leyes de reforma, firmó los tratados de Maclean Ocampo y entró a la Ciudad de México en 1861, en enero. En junio de ese año fue por primera vez electo presidente. Pronto declaró la moratoria que provocó la invasión tripartita de Inglaterra, España y Francia. Sin embargo, pronto esta invasión se convirtió únicamente en invasión francesa, intervención francesa. La guerra de intervención, punto número 9, duró de abril de 62 a mediados de 1867. Una vez que ocuparon los franceses Ciudad de México, Juárez tuvo que hacer un gobierno itinerante en la diligencia, aunque la verdad es que se radicó la mayor parte del tiempo en Paso del Norte. En enero de 66 se retiraron los franceses y comenzó la recuperación del gobierno y del ejército republicanos. Juárez entró triunfante a la Ciudad de México en julio de 1867. Punto número 10 y último. Inició así la etapa de la República restaurada. Juárez fue electo ese año otra vez, unas elecciones que habían sido pospuestas en 1865, pues México estaba en situación de guerra, ¿sí? Se reeligió en 1871. Juárez buscaba de verdad, de manera intensa, la reorganización del país, la recuperación de su marcha. Falleció en el poder en 1872, el 18 de julio de 1862, aparentemente de algo que se llamaba angina de pecho. El entierro fue tumultuoso y está enterrado con todos los honores en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. Amigas, amigos, qué gran personaje fue Juárez. Nos oímos, nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias al doctor Javier García Diego. Y también hablando de este tema, entre música y poesía fue evocada la memoria del Benemérito de las Américas. Para recordar a Benito Juárez, el Colegio Nacional organizó el concierto-conferencia El viaje de la República in memoria Benito Juárez en los 150 años de su muerte. Combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos. Benito Juárez puede tener múltiples detractores, pero lo que no podemos negar es que él fue el fundador de nuestra sociedad civil. Han derramado su sangre con sublime patriotismo. Como dice Monsiváis, es la herencia oculta de México. En Juárez se sintetiza lo mejor que tenemos los mexicanos, lo que nos sostiene, lo que nos hace ser dignos de recibir lo que tenemos. El concierto-conferencia combinó la poesía y música para conmemorar al Benemérito de las Américas. Juan Ramón Sandoval interpretó algunas piezas de la época y Alejandro Corzo personificó a Benito Juárez y recordó algunos momentos de su vida.
Por su parte, Vicente Quirarte anunció que realizará diferentes actividades en donde reflexionará sobre la estancia de Juárez en Nueva York. Es fundamental porque Juárez tenía que, por supuesto, tenía la intención de tener a su familia lejos de México para evitar un secuestro, pero también él quería estar cerca de Estados Unidos. Los liberales siempre estuvieron bajo la égida de los Estados Unidos. Así como los conservadores buscaron el apoyo de España, los liberales tuvieron el apoyo de Estados Unidos y sobre todo de los masones. Eso se dice mucho en una novela que yo escribí que se llama La isla tiene forma de ballena, donde examino la posible ayuda que dieron los masones a la causa liberal mexicana. Noticias 22, Alberto Aranda. Veamos qué novedad tiene el recinto neoyorquino que celebra la hispanidad. Los artistas estadounidenses que visitaron la península ibérica y Latinoamérica hace un siglo forman parte de la exposición Viajeros Americanos, un periplo de acuarelas por España, Portugal y México, que presenta el Hispanic Society Museo en Nueva York. Fue una generación de artistas integrados por Hassam, Edwards, Robinson, Pitts y Petrovic que proyectaron imágenes de paisajes y edificios, inspirados la mayoría en la obra de Joaquín Sorolla, que dejaron testimonios gráficos del interés por generar un trabajo de lienzo al aire libre para originar una percepción del mundo. Una buena película no solo nos puede cambiar la manera de ver el mundo, sino también de cómo percibimos a los que nos rodean. Vean por qué. Inclusión y diversidad sexual en el cine fue el tema de la mesa en la que participaron Roberto Fiesco y Francisco Franco. Ambos cineastas coincidieron en que antes que ellos hubo realizadores como Jaime Humberto Hermosillo y Arturo Ripstein que abrieron brecha. Creo que de lo que estamos hablando justamente es como de la visibilidad de una serie, sobre todo de personajes y temáticas que tienen que ver con identidades y orientaciones disidentes, ¿no? Digo, yo creo que básicamente estamos hablando de eso. Estamos hablando de justamente eso, de estos personajes que pueden hacernos ver una realidad que generalmente no se veía antes en el cine mexicano, o como dice Roberto, siempre se veía de una manera, pues, escarnecida. O sea, finalmente siempre había funcionaban como, a partir del Lugar Sin Límites, funcionaban realmente ya como personajes centrales que nos dejaban ver una realidad. Organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la conversación se tocaron temas como las cuotas que se tienen que cubrir en las producciones, si los personajes de la comunidad LGBTQ+, que salen en telenovelas o series, son representativos y si hay una moda por los personajes trans. Una cosa es hablar desde la realidad urbana de la Ciudad de México y otra cosa es hablar desde la realidad urbana de Mérida, ¿no? Entonces creo que el chiste es que el cine se llene de todas esas voces para hablar de eso y de todas esas temáticas, pero creo que parte de lo que hablamos en la mesa y es importante, no desde una visión ni romantizada, ni pop, sino desde una visión representacional real, ¿no? De todo lo que como país somos. Para los cineastas, las producciones con temáticas sobre diversidad están evolucionando, pero aún hay trabajo por hacer. No está ganada ninguna batalla, todo está puesto todavía sobre la mesa. Hay que seguir peleando constantemente porque esta inclusión sea una realidad. No solamente sea un tema del que hablamos, sea una realidad que se quede y que llegue a donde tiene que llegar para quedarse. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta noche en Zona Violeta, Patricia Betaza reflexiona sobre la propuesta del ministro Saldívar contra el feminicidio. Muy buenas noches. Hasta ahora en México parecen imparables las muertes de mujeres. Un promedio de 10 todos los días según cifras oficiales.
Una mujer puede encontrar la muerte a balazos en un restaurante exclusivo, en un horario concurrido o en un pueblo humilde y quieto y tener 4 años de edad. El asesino puede ser una pareja, un familiar, un vecino o un asesino en serie. La hazaña, la violencia contra ellas no hace distingos prácticamente de nada y porque el manto de impunidad cubre cada muerte, 9 de cada 10 feminicidios quedan sin castigo. En este escenario cada vez más violento y preocupante, es necesario sin duda la suma de todas y todos. Hace unos días, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta de reformas a la Constitución y a las leyes para crear la primera ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio en México. La propuesta central del ministro Saldívar es la de homologar en todo el país el tipo penal y las sanciones contra quien cometa un feminicidio. Desde su punto de vista, esta falta de homologación obstaculiza las investigaciones y finalmente contribuye a que no se aplique la justicia. Se trataría de modificar el artículo 73 de la Constitución para que sea facultad del Congreso Federal y no de los estatales, como ahora ocurre, expedir leyes en materia de feminicidios. Propone, entre otras cosas, entre 40 a 60 años de prisión para quien cometa un feminicidio. El ministro Saldívar pidió abrir el diálogo y construir soluciones a lo que dijo es un problema grave que representa una tragedia colectiva. Dijo también que debe haber alianza entre las autoridades y la sociedad porque la violencia feminicida no permite intereses partidistas ni personales. No se puede seguir matando impunemente a las niñas y las mujeres, pero tampoco las autoridades pueden seguir volteando para otro lado. La propuesta del ministro Saldívar se suma a otras ya presentadas y hasta ahora guardadas. La violencia feminicida exige consensos y no politiquería. Mientras más pasa el tiempo, más muertes de niñas y mujeres se acumulan, desgraciadamente, en nuestro país. Muy buenas noches. Hoy en Debate 22, para platicar de los 30 años de Universum, Gaby Tlaseca recibe a la directora del recinto universitario, María Emilia Beyer. No se lo pierdan al término de este espacio informativo y después de la pausa regresamos. Estamos de vuelta en Noticias 22, gracias por seguir con nosotros y les platicamos que a veces lo simple es lo que más satisfacción puede dar. La escritora Elma Correa fue merecedora del Premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí, Amparo Díaz 2022, por su libro de cuentos Lo Simple. Me dan muchas ganas de seguir escribiendo, ¿no? De escribir más. Me enfoqué mucho más como en las relaciones humanas, en la construcción de los personajes, en las circunstancias de los personajes, y sentía que igual esos 6 cuentos conformaban como una compilación. El libro innovador de Correa propone una temática no definida, hablando sobre la amistad que existe entre las protagonistas del cuento, siendo el hilo conductor de la obra. Son historias que simplemente buscan comunicar la experiencia de las mujeres, ¿no? Me interesa tanto mujer, me interesa eso, explorar, entender cosas, ¿no? Tengo grandes amigas, amigas que amo profundamente, amigas que me sostienen, amigas que son así esta cosa cursi, que son la familia que yo elegí, y creo que también me gustaría mucho que las personas empatizaran con estos personajes o se vieran un poco reflejadas. La autora siempre se ha caracterizado por darle un humor confortante a las tragedias de la vida. A mí me parece que te diviertas, que te rías, no significa que no puedas reflexionar, que no puedas pensar cosas o que no puedan tratarse temas profundos o importantes, ¿no? Mientras te diviertes. Creo que hay un problema con esta idea de que la literatura es una cosa solemne, ¿no? Como es un asunto muy, muy de viejos lesbianos. El Premio Bellas Artes de Cuentos de San Luis Potosí, Amparo Dávila 2022, surgió en 1974, con el objetivo de conocer el nivel de creación literaria desarrollado en México, así como para encontrar e impulsar autores emergentes.
Creo que las morras jóvenes como yo, las disidencias, no todos los que no somos un hombre blanco heterosexual, entendemos diferente la literatura, nos acercamos diferente a las historias y me da mucho gusto, me da mucha emoción que estas historias que no son de señoros hayan ganado. Noticias 22, Paola Sánchez. Hay creadores que encontraron en me parece que en el confinamiento, sí, es esto. En el confinamiento encontraron la inspiración, Rafa, para dejar volar su imaginación y crear. Si les parece bien, vamos a ver un ejemplo. Un día como hoy de 1921 nació en Nueva York la científica Rosalind Sussman, la primera mujer doctorada en física en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Illinois y la primera judía en recibir el Premio Nobel de Ciencias y Medicina en 1977. En la breve autobiografía publicada por este galardón, la biofísica escribió que siempre fue una niña testaruda y apasionada por la física nuclear de partículas. Una de las primeras investigaciones consistió en la aplicación de radioisótopos para determinar el volumen de sangre en el cuerpo, las enfermedades de la tiroides o el metabolismo del yodo. El Nobel lo obtuvo por desarrollar el radioinmunoensayo de péptidos pequeños, que permitió medir la cantidad de insulina que circulaba en la sangre de los pacientes. Una mujer que desafió todos los estereotipos de su tiempo. Ya luego les platicaremos tema aparte lo que hacen los artistas en confinamiento. Por lo pronto el tapete está puesto para recibir la noche en la que nadie duerme. La creatividad en las manos de los artesanos, la tradición, todo sumará para realizar el tapete de aserrín más largo del mundo, que será presentado por los habitantes de Huamantla, Tlaxcala, el 14 de agosto, en la tradicional fiesta llamada La Noche que Nadie Duerme. La Noche que Nadie Duerme es la feria patronal, la más importante, en donde todas las calles del municipio de Huamantla se adornan con tapetes artesanales. Las hace los artesanos con el mismo pueblo, en donde se unen todas las calles con diferentes diseños, y a la cierta hora sale la Virgen de la Caridad para dar la procesión, y donde va haciendo y va caminando en medio de estas alfombras. Serán más de 7 kilómetros en los que se podrá observar el arte efímero de este pueblo mágico en su esplendor. En la actividad participarán más de 2,000 personas y se utilizarán alrededor de 80,000 kilogramos de materiales como aserrín, arena y diamantina, así como 70,000 piezas de flores. Hoy pues ya se anunció el récord Guinness, que lo más importante es que por primera vez pues este récord se cumple con la totalidad o con todas las manos de un pueblo. La Noche que Nadie Duerme se extiende durante 8 horas. Toda la información se puede consultar en las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala. Noticias 22, Karen Rivera. El pintor Fernando Aceves Humana rinde tributo al quehacer arqueológico. Porque a mí lo que me interesa es tratar de representar ese ambiente que no se puede representar en un museo. Digo, el contexto de una excavación, la tierra, el lodo, lo que están sacando a la luz, es algo que me fascina. Atraído por la arqueología, Fernando Aceves desde hace algunos años ha acompañado a distintos arqueólogos para realizar más que un registro, una serie de piezas pictóricas cuya intención es capturar el ambiente. Una selección actualmente se presenta en el Centro Cultural San Pablo, en Oaxaca, con el título Ofrendas Ocultas. Son trabajos hechos en Monte Albán, trabajos realizados en Templo Mayor, trabajos realizados en el Hueyzonpantli de la Ciudad de México y trabajos de la cueva de Balamcú, que también prácticamente es inédito, solo se expuso durante 2 días en el Castillo de Chapultepec durante un coloquio. Y bueno, también la exposición comprende una serie de paisajes, puesto que lo que yo trato es de representar un poco los orígenes de la mitología prehispánica. O sea, ¿cuáles eran los sitios que inspiraron a la creación de los mitos prehispánicos? Porque en toda civilización los mitos están influidos por el territorio, por la geografía del lugar. Las obras que exhibe en la antigua Antequera
Fueron realizadas primero en pequeños formatos en el lugar que visitó y después pasaron a lienzos más grandes. La pintura tiene la capacidad de transmitir un ambiente particular. Esto mediante recursos técnicos de transparencias o de pastiches pero para mí es el material que más me sirve. Además, siempre he trabajado en la montaña, en el cerro como chivito, y entonces siempre me he preocupado por no manchar. Eso les gusta mucho a los arqueólogos, si no, no me dejarían entrar. No dejo rastros, ¿no? Pinto en mis piernas y trato de captar el ambiente que generan estos sitios. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una breve pausa. Les recordamos que es martes de Enfoques, invitada de superlujo y una nueva dirección de la Compañía Nacional de Teatro. Quédense a descubrirlo después de este corte. Con una valiosa pieza de arte en su equipaje, este individuo casi se sale con la suya. Una obra de arte con firma de Picasso y fechada en 1966 fue confiscada a un viajero sospechoso de contrabando en el aeropuerto de Ibiza, en las Islas Baleares. El acontecimiento sucedió a inicios de julio, así lo informó la Agencia Tributaria Española, y de acuerdo con las autoridades de Patrimonio Cultural y Bellas Artes de la región, se trata de una obra original y que tiene por título 3 personajes. Se sabe que el viajero procedente de Suiza intentaba introducir el cuadro a España sin declarar. En su equipaje se halló una factura de la Galería de Arte de Zúrich por un valor de 450.000 francos suizos. La pieza se encuentra a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Ibiza, que se encarga de la investigación de los hechos. No se porten sospechosos cuando traigan cosas así en su equipaje. Yo creo que ahí la psicología tuvo mucho que ver, ¿no? No, El definitivamente. detectar ciertas actitudes, decir, a ver, aquí hay alguien que está un poquito raro, ¿no? ¿Y a dónde lo lleva? ¿Y de dónde lo traía? ¿Cómo se hizo de él? Bueno, ya estas investigaciones están en proceso. Lo prometido es deuda. Martes de Enfoques, Laura Barrera platicó con la nueva directora de la Compañía Nacional de Teatro. Hay mucho de verdad que celebrar con este nombramiento. Vamos a la entrevista. Vamos con esta entrevista. Desde niña mostró dotes para la escena. Con el tiempo se descubrió compositora, intérprete musical, actriz de teatro y cine, directora escénica. Con formación en México e Inglaterra, fundadora de la compañía Teatro de Babel y del encuentro Drama Fest, ha generado enorme expectativa a partir de su nombramiento al frente de la Compañía Nacional de Teatro. Aurora Cano, muchas gracias por platicar con nosotros. Hola, querida Laura. Gracias a ti por el espacio y el interés. Aurora, eres una mujer joven con una trayectoria ecléctica como gestora cultural y como timonel de proyectos con éxito comercial. Has demostrado dominar géneros canónicos, te has abierto a experimentación, a nuevas formas de abordar el teatro en espacios tradicionales y fuera de ellos, no tradicionales. Tu nombramiento, decía yo, ha generado revuelo en el medio cultural. Por un lado, pues muy bien recibido, muy buenos comentarios. Por otro lado, hay una apuesta muy elevada hacia tu labor al frente de la compañía. ¿Coincides con esta percepción? Pues es un poco intimidante, Laura. Fíjate que ha sido un proceso muy emocional, ¿no? Porque la invitación viene primero de parte de los actores de la compañía, de los propios actores, de los actores de número, que son los actores eméritos, los actores mayores. Y a mí el que la necesidad de renovación venga de parte de los actores mayores, me parece muy conmovedor, digo, en lo personal, porque es gente que admiro profundamente, que son nuestros maestros, que yo crecí viéndolos en escena, pero por lo que representa que sean los actores de más edad los que tengan inquietud en la renovación. Y como el valor de la aventura, ¿no? Entonces, pues creo que de ahí, obviamente es un honor para mí, pero también es un poco una responsabilidad muy grande. Luego viene el nombramiento, digamos, por parte de la institución, que también fue muy cálido
de parte de la doctora Lucina Jiménez, muy abierta al proyecto que yo presenté, con varias coincidencias, sobre todo con la integración de nuevos lenguajes, la multidisciplina, la necesidad de salir a los estados. Es decir, como que muchos vasos comunicantes entre el propio instituto y las ideas que yo tenía, que fue pues una casualidad de la vida que coincidamos, ¿no? en los proyectos y en los anhelos que tenemos para la compañía. Entonces, pues, de alguna manera entusiasmada, intimidada y muy, muy feliz. Aurora, bueno, pues lo que estabas comentando hace un momento sobre el nombramiento, muy brevemente, se hace con una terna, tú te invitan pero presentas un proyecto, ¿verdad? ¿Me puedes decir muy sucintamente cómo se da este nombramiento? Mira, normalmente se podría dar de un nombramiento directo, es decir, el director, en este caso directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, tienen las atribuciones para nombrar de manera directa al director o directora de la Compañía Nacional. Pero en este caso en particular, como hubo una iniciativa por parte de la compañía, se decidió hacer un proceso, digamos, abierto y democrático. Se hizo una terna por parte de los actores de la Compañía Nacional y se consultó a toda la compañía. Y luego el INBA hizo un comité de expertos de los estados, para que tuvieran otras propuestas y otra visión. La cosa que fue pues, muy divertida y un poco extraña es que las dos comisiones me propusieron a mí. Entonces a mí me entraron las dos llamadas. Primero me hablaron los actores, pero luego también me hablaron de los estados. Entonces, que no sabían que yo estaba propuesta por la otra comisión. Entonces, ahí yo ya me empecé a preocupar porque o sea, al principio cuando me hablaban los actores yo estaba muy conmovida, pero dije, bueno, no, pues es una idea, ¿no? Pero ya cuando me hablaban los de los estados ya me empecé a preocupar. Entonces sí se hizo ese procedimiento, digamos, abierto, se hizo luego una terna como mezclada de las dos ternas. Se nos pidió un proyecto, efectivamente, que ya nada más que presentábamos, yo lo presenté, fue todo muy rápido. Y luego ya a mí me llegó la llamada de Lucina diciendo que había sido seleccionada. Entonces fue todo muy vertiginoso, pero muy horizontal, lo que es bastante inusual, la verdad. Y no era necesario, y sin embargo creo que fue generoso de parte de la doctora Jiménez, ¿no? El abrirlo de esa manera. Sí. Sí, la verdad es que llamó también la atención esto que no habíamos visto, ¿no? Esta forma de hacerlo de una manera mucho más colegiada. Aurora, luego de su reestructuración en 2008, la Compañía Nacional de Teatro ha tenido dos directores con propuestas muy distintas, Luis de Tavira, Enrique Singer. La tuya, en términos también muy generales, si nos puedes dar algunas líneas, no será seguramente una sorpresa porque conocemos tu trabajo y lo que decías, bueno, coincide con muchas dinámicas actuales, pero si nos puedes dar algunas líneas muy generales del trabajo que vas a realizar, que desde luego vamos a seguir. Pues mira, primero voy a respetar como los dos ejes así fundacionales de cualquier compañía nacional del mundo, ¿no? Yo digo que desde que José Zorrilla convenció a Maximiliano de que hubiera una compañía estable en México, que llevan como 170 años aproximadamente, siempre ha habido esos dos ejes, que son el acceso al repertorio universal, ¿no? Al gran repertorio de teatro de todo el mundo, y luego la visibilización del propio patrimonio dramático nacional, de los propios escritores de nuestro país, etc. Esas dos líneas han sido permanentes, con muchísimos matices, muchísimas maneras de hacerlo, pero en todos los directores, desde luego en el maestro Luis de Tavira, cuando reestructura la compañía con este formato que tenemos ahora, que es tan maravilloso el tener un elenco estable y demás, y luego durante la continuidad y el seguimiento que da el maestro Enrique Singer, ¿no? Se han mantenido esas dos líneas. Yo estoy añadiendo un tercer eje que tiene que ver con yo le llamo dialéctica de la diversidad, pero tiene que ver con la integración por un lado de lenguajes escénicos, de lenguajes propiamente escénicos y de multidisciplina, pero también por otro lado con alejarnos un poquito del canon europeo. Yo lo que digo es que México en la música, en la gastronomía, en las artes visuales ha sido muy sincrético, o sea, ha unido las tradiciones culturales de todo nuestro país de una manera muy afortunada. Sin embargo, siento que en el teatro sí nos hemos regido mucho por el canon europeo, ¿no? El teatro mexicano tiene como que no hemos abierto a otros lenguajes propios de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro país. Entonces a mí me interesa mucho esa investigación, por eso le llamo dialéctica de la diversidad, porque es un diálogo sobre
¿qué otras formas de representación, qué otros lenguajes podemos explorar que tengan que ver con una búsqueda identitaria, con un sentido de lo nacional? Mirando no nada más hacia la vanguardia, que es una cosa muy importante para mí, que siempre he estado ahí, pero también mirando hacia la raíz de quiénes somos, ¿no? Y quiénes somos realmente. Y eso tiene que ver con muchas cosas, Laura, con la manera como se trabaja, con los equipos que se forman. El quiénes somos es una pregunta enorme y digamos que es el centro de lo que a mí me interesa, porque es una compañía nacional. Aurora, pensando en este zeitgeist, en este espíritu de la época que seguramente tú vas a buscar capturar en el trabajo que se haga en la compañía, mencionaste diversidad en todos los sentidos, me imagino, bueno, de género, sexual, multilingüismo, multiculturalidad. Justamente en tiempos recientes se dio una polémica en la Compañía Nacional de Teatro. Hubo quien dijo falta diversidad étnica en la compañía, que bueno, también es una de los reclamos de diversos grupos que no se sienten representados en la compañía. A ese respecto, ¿cuál es tu visión? Creo que es absoluto. Yo lo que no entiendo es cómo ese movimiento no surgió hace 40 años, ¿me entiendes? A mí lo que me sorprende es que nos hayamos tardado tanto, ¿no? Porque el teatro es el reflejo de la sociedad y nosotros de verdad que sí tenemos esa deuda y sí es poco representativo. Mira, yo con los directores extranjeros que he traído a México durante muchos años, siempre me dicen, oye, entramos a los teatros y la gente es un tipo de gente, salimos de los teatros y la gente es otro tipo de gente. ¿Qué onda con tu país? Sí hay una necesidad de una mayor representatividad y no solo es un tema de colores o de etnias, también es un tema de fenotipos, ¿no? Sí. No puedes tener una compañía donde todos son flacos, es muy raro que en México todos sean flacos. Claro. Somos el segundo país, ¿no?, con mayor obesidad. Claro. Tenemos otros fenotipos que explorar. En fin, es un tema de representatividad que sí está en la agenda, sí desde luego es una prioridad y bueno, lo haremos gradualmente porque tenemos procesos, convocatorias, se van abriendo espacios y vamos a tratar de darle una riqueza a los equipos, ¿no? Aurora, muchísimas gracias por esta charla para Canal 22. Mucho éxito. Yo creo que se vienen buenos tiempos para la Compañía Nacional de Teatro. Estaremos al pendiente de lo que ocurra. Y bueno, pues termino esta entrevista con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, que te pido si me puedes responder con una palabra, una frasecita. La primera sería, si reencarnas en un animal, ¿cuál te gustaría? Pues definitivamente en una orca. O sea, se me hace que son brillantes y que además van acompañados, tienen un sentido de familia, de compañía y además son monógamos, sí. Lo que es agradable. Un gran sentido de la empatía. ¿Un personaje de ficción que te atraiga? Híjole, pues es que sí soy bastante existencialista. Entonces, por ejemplo, Segismundo, esta cosa de que no está muy claro qué es lo que está pasando, si lo que estamos viviendo es real o si nos lo estamos imaginando. Esa angustia, yo me identifico mucho con ese personaje. Entonces sí creo que en este momento Segismundo sería un personaje favorito, sí. Y finalmente, ¿tu postre preferido? La malteada de chocolate. Delicioso. Pues muchísimas gracias, Aurora Cano, y mucho éxito. Muchas gracias, Laura. Qué honor escuchar estas reflexiones de Aurora Cano. Coincido con ella, Segismundo de Calderón de la Barca, uno de los grandes personajes que sí en algún momento sentimos identificación, empatía y sobre todo cuando de repente estamos soñando y vemos que no siempre es tan fácil materializar esos sueños, pues ahí está la figura de Segismundo. Laura, una gran conversación y recordarle a los amigos del auditorio que está la casa de la Compañía Nacional de Teatro en Coyoacán, en Francisco Sosa 159, donde está la sala Héctor Mendoza y además hay funciones gratuitas. Estén muy al pendiente, consulten la cartelera, uno se registra, uno manda un correo y es gratis. Teatro de primerísima calidad con la Compañía Nacional de Teatro, Laura. Grandes actrices, grandes actores. También nos decía Aurora que se están proponiendo hacer otras sedes de la compañía en otras partes de la República para que la gente también genere el hábito de consumo de teatro, particularmente de la Compañía Nacional de Teatro, que va a haber actividades académicas online. O sea, se van a mover muchas cosas ahí en la compañía seguramente.
Bueno, y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música, la música de un astrofísico, especialista en fotografía estereoscópica, pero que lo conocemos mejor por su Tantito lo faceta. conocemos un poquito más como músico, ¿eh? Es más famoso como músico. Formó parte de Queen. Brian May hoy cumple 75 años. Muchas felicidades. ¿Lo celebramos? Lo celebramos. Muy buenas noches. Hasta mañana.